pero decidimos cambiar para que tengan más espacio de consultas para el TP. Así que eso. Los próximos temas que vamos a ver en la teórica son naive Bayes y ensambles. Igual ya les avisaremos por mail bien en qué orden y todo. Bueno. Esperamos 2 minutos más, un ratito más. Bueno, y Guille hoy va a dar, después Guille vos corregime, ¿no? Sí, va a dar algunos temas que quedaron pendientes de la clase pasada, después consultas generales de TP, y después la idea creo que es dividir en grupos, para que puedan ir haciendo las consultas. Guille, la lista se está fijando Diego, ¿eh? Listo. Listo. Ya lo puse. Sí. Ahí tengo co-host, gracias. Bueno, sí, perdón, sí, me dijiste y me puse a fijarme yo. Sí, la idea es, le doy no sé, 20 minutos de algo que quedó pendiente en la clase pasada, de encoding, y después consultas en forma así genérica a todos, y después vemos cómo nos podemos organizar para hacer consultas más personalizadas, si hace falta, si ven que hace falta. Vamos viendo cómo nos desenvolvemos con las preguntas grupales. Por ahí me parece buena la pregunta grupal porque para todos los grupos, porque hay muchas que deben tener las mismas dudas. O sea que está bueno una primera instancia donde todos pregunten. Y después sí, si alguien tiene preguntas más personalizadas, sí las resolvemos individualmente cada grupo. Guille, tal vez ya puedes arrancar, ¿no? Sí, estaba esperando porque no están todos, pero voy a arrancar. Y bueno, pero ya hay un montón. Compartir pantalla. No sé, pues la tengo en... Ahí está. ¿Ves la pantalla? Sí, se ve. Bueno, buenísimo. No, esto es, hay 2 cosas breves que quería comentar. Unas con respecto a los encoders. Algunos preguntaron qué pasaban con los datos categóricos y si el método aceptaba solo variables numéricas. Y una forma... Perdón. Sí. Perdón que interrumpa. Sí, dale. Acordate de grabar. Yo siempre me olvido, pero acordate de grabar. ¿Qué cosa? Sí, lo puse ya al grabar. Lo puse de entrada para no olvidarme. Listo. Sí, está grabando, sí, me fijé por la duda. El tema es que si acepta datos numéricos no es aconsejable. Hay un encoder, que es label encoder, que transforma cada dato, cada categoría en un número. El problema con eso es que los convierte en un tipo ordinal, de última. No está está convirtiendo algo que no tiene una relación de orden en algo que tiene una relación de orden. Entonces lo aconsejable es por ahí transformarlo en un hot encoder u otras formas de encoder. Nosotros vamos a ver el one hot encoder. Acá está, por ejemplo, bueno, yo tengo estos datos, que es el ejemplo que habíamos visto en las primeras clases. El label encoder es lo que yo le digo que lo transforma en datos solamente numéricos. Si yo ejecuto esto, donde tengo una categoría de 3 valores. Guille, disculpa, Sí. yo estoy viendo algo que dice Statistical Functions. Perdón, sí. ¿Está mostrando otra cosa? No, bueno, esa es la otra página que le quería mostrar, por eso, claro. Perdón, todos están viendo eso entonces. Es raro. A ver, voy a dejar de compartir y compartir la otra. Esta tendría que... Ahora bien, ven la de la notebook que dice encoders. Esas se las compartí. Ahora sí.
Hoy. Sí. No, lo que pasa es que la tenía en el otro monitor, se nota cuando lo arrastré, no sé, algo debe haber pasado. Acá me olvidé de hacer los imports correspondientes. Entonces les decía, hay un preprocessing en sklearn que hay distintos encoders. El binario, este que dice label binarizer y el one hot decoder son muy parecidos. Y después está el label encoder, que es el que yo digo que transforma los datos categóricos a un dato numérico 1 a 1. Era lo primero que hago, bueno, poner en data el valor con los datos, ¿no? Con las distintas categorías de esa variable categórica. Después el label encoder. Y hago un fit transform de esa data, con el label encoder ese. Y lo que vemos es que si yo ejecuto solo el integer encoder, me lo transforma 1 a 1 numérico. O sea, el call es 0, el warm es 2. De alguna manera estoy transformando algo en algo ordinal. Si yo lo meto esto en el algoritmo de árbol de decisión, va a tratar de encontrar una partición como si fuera numérico. Y yo no quiero que sea eso, porque por ahí quiero que una categoría vaya para una rama y es la del medio, y las otras dos vayan para la otra rama. Una forma, bueno, acá solamente hice el print encode. Una forma es este wonder host encoder, que la inicializo de la misma manera. Este parámetro sparse es por si tenemos una matriz muy esparsa, pero en principio no le damos importancia ahora. Y con el dato, la única dificultad que hay que hacer es que hay que hacer un reshape de esa data, porque yo en este caso, en el ejemplo, lo tengo en una forma de fila, y el what-con encoder lo necesita en una forma de columna. Es la única salvedad. O sea, si yo ejecuto esto, paso de tenerlo así en una forma de fila a una forma de columna. Es lo único que hace. Fíjense que toma el dato y le hace un reshape, o sea, le cambia la forma, donde ahora debe de ser una fila, una sola fila y n columnas, va a ser una columna y la longitud del dato como las filas. Es solamente, uno en la tabla lo va a tener así, no en forma de columna cuando haga la transformación. Después le hago el fit transform. Y ahora vamos a ver cómo queda. Fíjense que ahora quedan 3 columnas, una por cada categoría, donde hay un 1 en el caso que la categoría corresponda, o sea, cuando sea cold, va a haber un 1 en la columna que corresponde a cold. Cuando sea warm, va a haber un 1 en la columna que corresponde a warm. O sea, en el primer caso, el primer elemento es cold, va a ser 1, 0, 0. O sea, 1 para cold y 0 para el resto. La tercera fila, que es warm, va a ser 0 para cold, 0 para hot y 1 para warm. De esa manera yo tengo 3 columnas independientes y la puedo meter de esa manera en formato numérico a mis algoritmos. Guillermo, Sí. call, hot y warm ordena alfabéticamente. ¿Cómo decide cuál es la primera columna? No, por eso no. Acá al transformarlos internamente, no sé cómo después ordena estas columnas, pero no tiene importancia ya, porque son 3 columnas distintas, no importa el orden ahí. Pero ¿cómo sabes cuál es la columna de call, cuál la de hot y cuál la de warm? ¿O no te interesa eso tampoco? Sí, eso me interesaría. Creo que hay una... A ver. Sí, puede ser que las ordene, como decís vos, por orden alfabético, la verdad eso no me fijé. Pero... Primero pensé por orden de aparición y después se me ocurrió por Pero orden alfabético. no es fácil porque acá es fácil darse cuenta porque digo, la tercera es warm, sí, parecería que fuera por orden alfabético, ¿no? Pero Sí, parece eso. creo que igual tengo las clases yo, no me acuerdo si es así, ahora lo vemos. Pero eso que te generó ahí, ¿no te lo generó con títulos en las columnas? A ver. Ahora me fijo, no, pero debe haber alguna, porque esto de qué tipo es, a ver.
Sí, es muy probable que acá la documentación. Ah, no, esto ya es un array. Sí, parecería que es de aparición. ¿Cómo? Me parece que alfabético, porque. No, de aparición. Va. Falta en la categoría. Y de aparición porque fíjate que es 1, 0, 0, Porque lo primero, y el tercero Pero. es... No. El tema es acá nos damos cuenta, porque ya sabemos que es así, pero estaría bueno saber de qué manera los asignan. Ahí está. En categories están las categorías que toman. Está por orden alfabético, pero no necesariamente. O sea, en el encoder que es One Hot Encoder, una de las propiedades es categories, y ahí está, ejecuté esto solo, esto que está marcado. Y ahí me dice cuál es el array, cómo está ordenado las columnas que me va a brindar. ¿Está bien? O sea, vamos a ejecutar estos dos. Y ahí tengo, la primera es 1 para cold, 0 para hot y 0 para warm. Se leería así. Y la tercera es 0 para cold, 0 para hot y 1 para warm, que es esto de acá. En realidad empieza el 0, ¿no? Sería 0, 1, 2. Como siempre, todos los elementos de listas en Python. ¿Se entendió? Okay. Sí, había visto mal, me parece. Sí. Sí, Guille. Buenísimo. Y la única diferencia, si aplico el binarizer hace lo mismo. Y la única distinción que encontré es que con el Code Encoder puedo trabajar con múltiples columnas a la vez. Pero más allá de eso es exactamente lo mismo. Yo le puedo poner columnas que sean, o sea, dos categorías juntas, por decirlo de alguna manera, pero no van a encontrar acá en la práctica esta. Me llamó la atención que haya dos objetos que hagan lo mismo prácticamente, y busqué la diferencia y es la única que encontré. ¿Con hot más categorías? Claro, es como que si yo le pongo columnas que sean duplas ahora, y no que sean solo elementos, de alguna manera las transforma. De esta manera, haciendo el What Count Encoder de esta manera. Pero no, es solamente me surgió a mí la pregunta, y capaz que también le surgió a ustedes, de porque si yo le pongo binarizer o What Count Encoder, hace exactamente lo mismo, con una sola columna. Y digo, qué raro que tengan dos. La única diferencia que encontré fue esta. No sé si hay otra diferencia más sutil después, o cómo los ordena, o cómo. Pero nada, lo que van a necesitar ustedes usar seguramente es nada más. El método simple, que le pasa una columna y les da las categorías con cada una de las columnas convertidas en binario. ¿Y qué se les ocurre que desventaja podría tener esto cuando uno lo lleva al problema y después tenés que volver a la otra categoría una vez que... No, eso no hay problema, porque yo una vez que sé la codificación, siempre las trato de esa manera. Es una columna y que más. generas un montón de columnas, esa es la Bueno, ventaja. esa es una, si uno tiene muchísimas columnas, fíjense que si uno tiene muchísimas categorías en la columna, fíjense que voy a construir una columna por cada categoría distinta. Y no estaría bueno eso. O sea, que si tenés problemas de mayúsculas y minúsculas también sería todo un tema, lo tendrías que normalizar previo. Sí, las categorías tienen que ser categorías, sí, pero eso en principio lo tendrías en cualquier, si tuvieras, qué sé yo, países y o ciudades, y cada ciudad se escribe de alguna manera distinta, con una abreviatura o algo, también tendrías el mismo problema. Ese es un problema inherente a las categorías. O el típico son las calles, que uno tiene las calles, cada uno lo escribe como quiere, si uno no lo tiene normalizado se complica. ¿Y cuál sería la solución cuando tenemos muchas categorías? En este caso, si queremos usar este método, es hacer alguna especie de agrupación, agruparlas de alguna manera, y ahí tendría que uno poner un poco de inteligencia a ver cómo las agrupa. Digo, si uno tuviera, no sé, ciudades, puedo poner zona norte y zona sur, este, oeste, no sé. Siempre que cuando tenga algún significado la que estoy agrupando.
Si son muy Claro. poquitos, si hay alguna categoría que puedo agrupar categorías muy dispersas y muy chiquitas en algo que sea otras, por ejemplo. O sea, eso depende del problema. Pero estoy hablando de si uno tiene muchas categorías, ¿no? Claro, gracias. Así que, Guillermo, nada, otra consulta. eso era, ¿le quería mencionar eso? Sí, ¿te puedo hacer otra consulta de Sí. esto? Sí, sí. Yo veo, entendí la transformación, pero después me cuesta, digamos, como encajar esto en lo otro, pero no en cuanto al concepto, me cuesta en cuanto a la herramienta en Python. No sé si yo estoy trabajando en un data frame, tendría que incluir este vector como una columna del data frame, y eso es lo que no tengo, Deberías sacar no la tengo columna. manejo de eso. Deberías sacar la columna con la categoría e Y incluir agregar estas esta. columnas nuevas. Y a partir de ahí es como siempre, son columnas nuevas, que lo único que te indican es 1 cuando la categoría vale y 0 cuando la categoría no vale. Está bien. Este solamente es el one hot encoder, ¿no? Sí. Porque podrías usar el otro, el label encoder, y solamente harías una única columna con valores Con el numéricos. label encoder también se puede y te va a funcionar. El tema es que estás transformándolo en un ordinal y no es lo que uno quisiera. Claro, es mejor tal vez el binario, ¿no? Es mejor este binario, salvo que realmente haya un orden en tu categoría. Si uno tuviera el nivel primario, secundario y facultad, fuera estudios. Y ahí hay un orden en realidad. Si vos tuvieras, por ejemplo, meses de año, por así decir. Y ahí podría ser, también hay un orden ahí inherente de la aparición de los meses. Claro. Pero ahí sí, ahí es distinto, ahí sí podés tomarlo como numérico en realidad. Porque uno en general va a partir, dependiendo del problema, ¿no? Pero uno va a partir los datos de tal manera que se abran en, qué sé yo, el primer trimestre, segundo trimestre, hay un orden inherente en los meses. Perfecto. No recuerdo ahora bien todos los datos que tienen en el dataset. Hay uno que es justamente el mes, pero en formato de... En formato de mes, sí, por eso me imaginé que me preguntabas por eso. Sí, no, ahí sí puedes transformar el numérico. Ahí sí podés convertir el enero en 01, no, ni siquiera usar el label encoder, ¿no? Que no sé internamente después cómo lo trabajará. Me imagino que lo debe, si vos lo pones en orden. O sea, acá no tiene, el label encoder no tiene una idea de que le estás poniendo una categoría de mes. Entonces, por ahí no te pone enero 1 y febrero 2. Sí, ahí estoy suponiendo, ¿no? Depende del orden que vos le pongas. No, por eso. Igual justo lo tenía el ejemplo a mano, entonces venía útil. Ah, buenísimo. No, está bien la pregunta. Y después hay otra codificación, pero yo la verdad, alguna vez la había estudiado, pero no la encontré acá y tiene sus contras, que es, si yo tengo estas 3 categorías, yo podría codificarlo así, ¿no? 0, 0 sería gold. Quiero ponerle, sería gold. 0, 1 sería, por ejemplo, hot. Y 1, 1 sería, o sea, podría ser, bueno, acá podría poner o 1, 0 lo mismo, ¿no? Y si tuviera otra más, podría ponerle 1, 1. Acá lo que hago es reducir el número de columnas, logarítmicamente, pero el problema es que sigue habiendo cierta dependencia de las columnas. Y no lo encontré, lo busqué acá en la implementación y no lo encontré, con lo cual no se debe estar usando directamente esa forma de codificar. Y después hay otras más sofisticadas, una que se llama, si quieren buscarla después les paso no creo que la usen acá, una se llama WOE, que se usa mucho para lo que es scoring crediticio, que es Weight of Evidence. Digo scoring crediticio, todo lo que use más temas de regresión logística se usa. Weight of Evidence. Que esa después le paso, entiendo que acá no lo van a necesitar, pero solamente para que lo conozcan. El tema acá que se codifica como el porcentaje de
la categoría dividido el porcentaje total. Y dependiendo cómo no, es así, el porcentaje es la cantidad de elementos de la categoría dividido la cantidad de elementos de los buenos. El tema de esta codificación, y esto me da un número, ¿no? Me puede dar unos 5, no sé. Lo que sea, no me da acá un número entero, acá me da un número real, este WOE. El tema con esta codificación es que yo de alguna manera estoy metiendo, porque esto es el porcentaje de esa categoría en particular, sobre el porcentaje de bool, que es la clase. Entonces acá medio que estoy metiendo el tema de la clase en la codificación, con lo cual no está tan bueno. Sin embargo, en scoring crediticio se usa bastante. No lo van a tener que usar acá. Pero como se menciona generalmente en la bibliografía, yo les había separado, después se lo paso, creo que está acá, ¿verdad? Justamente en Codings, ahí está. Acá, All About Category, ¿esta la ven? All About Category, la Sí. página. Ah, listo, Sí, porque nunca sé qué ve. Bueno, acá menciona un montón, menciona esperen. Bueno, acá porque yo entré muchas veces a esto y... A ver si pueden ver esta. Ahí la página nueva que abrí no la ven, ¿no? No, no se ve. No, no se está viendo. Ahí me paso esa, porque está buena esta página. Igual se van a poder entrar ustedes. Yo porque tengo una cierta cantidad de ingresos posibles a ese sitio. Pero ingreso como incógnito. Guille, después te quiero hacer una pregunta. Sí, les muestro esto y volvemos. Compartir pantalla. ¿Ahí la ven, la página? Sí. Bueno, está buena porque hay un montón de formas de todas estas. Y no me acuerdo si ese WOE que les mencioné recién está. Bueno, acá está lo que vimos nosotros. One-Code Encoding, Label Encoding. Ordinal Encoding sería medio como Label Encoding. WOE es el Weight of Evidence. El número 9, fíjate, 8 digo, Weight of Evidence. Este es el que decía yo, Weight of Evidence. Que si nos vamos acá, Ordinal Encoding es medio lo que les mencionaba recién. El Binary Encoding, no es este, no, sigue siendo, acá está, el que le decía yo, ¿ven? Que ese 001 usa todo o sea que reduce las columnas en forma logarítmica, porque usa una codificación binaria para reducir las categorías. Bueno, ese está el Binary Encoding, pero es distinto del Binarizer que está en la librería. Y quería ver si les dije bien lo de Weight of Evidence. Acá está. Es esta en realidad era el porcentaje de good sobre el porcentaje de bad, perdón, lo dije mal. De esa categoría, ¿no? Para esa categoría, por ejemplo, para cold, ¿cuántas veces dice bueno dividido cuántas veces dice malo? O sea, si solo me quedo con esa categoría y saco las demás, las filas de esa categoría, el par categoría bueno o malo, digo, la distribución de buenos sobre la distribución de malos, me da ese ratio, tomando el logaritmo por 100, ese valor es el que yo uso para codificar esa categoría. Y lo que tiene malo que yo le estoy metiendo de alguna manera en la clase dentro de la codificación de la categoría, hay que tratarlo con cuidado, la verdad. Nunca me puse a estudiar cuánto impactaba esa inyección, lo usan mucho, con lo cual no debe ser grave, aparte lo usan los estadísticos, que los estadísticos son mucho más estrictos al momento de hacer estas cosas. Bueno, nada, ahí tiene una linda página para ver todas las formas de encoding posibles. Volvamos a la de esto. Yo tengo una duda del anterior. Sí, ahí vuelvo. Del código.
Ahí vuelvo al anterior. Acá. Dime. Ese renglón que haces label encoder es igual a label encoder. ¿Para qué sería eso? No, esto inicializás el encoder. ¿Es como llamarlo? Es como, sí, es lo... Creas el objeto. ¿Es obligatorio hacerlo? Sí, porque inicializás el objeto este. No Está es bien. para otra cosa, es como decirle, es propio del lenguaje este de algunos métodos de Python, que necesitas inicializar el objeto, es como si hubieras puesto un entero, lo hubieras puesto en 0, por Está decirlo de bien. alguna manera. Sí, sí. Después recién ahí lo puedes usar. Bueno, gracias. O una lista que inicializás en corchete, no sé. Y después a partir de ahí la puedes usar. Y después de ahí haces el fit transform, que te transforma el Sí. data en los enteros. Está bien. Y no sé para qué puse esto acá, creo que es lo mismo, con otro ejemplo. Ah, no, jugué un rato con esto, Binarizer, pero fíjense que acá tengo red, blue, green, yellow, y me lo transforma de la misma manera. Por eso dije, es lo mismo esto, y me llamó la atención. Y eso por un lado, y otra página que les compartí acá abajo, es cómo hacer test de correlación entre variables categóricas continuas, o categórica. A ver, esto me va a ¿Es dar... en Python eso también? Esto es más genérico. No me acuerdo si está en Python esto. A ver, esperen que hago lo mismo que antes. Porque genérico me parece que lo vimos en otras materias también, pero en Python A ver, yo tenía ahora la les duda de digo. cómo hacer. Ahora les digo. Igual tengo otra para mostrarles también. Esta página en Python también está buena. Esperen, vamos por parte. Antes de irme a esa. Esta es la que habían visto primero, cuando entramos. Esta sí está en Python y son toda una serie de funciones estadísticas. Que acá están las de... Sí, acá están las de... Por eso la busqué. Acá están las de correlación. Acá está el chi cuadrado, el Pearson, hay un montón. Todas las que están en la página ahora que les voy a mostrar, están acá. Entre otras muchas cosas, ¿no? Una librería estadística que está creada para SciPy. Esta también, no me acuerdo si se las copié, si no se las copio al... A ver. Te las dejo acá también. Porque tuve la misma inquietud que vos, Diego. Quería saber en Python cómo se hacía. Y... Esperen que le muestro esa categórica. Ahí está. Una serie de, también, 4 o 5 formas. Me parece que es genérico, no está en Python. Por eso busqué. Acá hay un montón de medidas que explica si vale para categórica, si para categórica continua, todas estas. Y me parece que no estaba en Python, por eso busqué la otra página. No estaba explicado en forma genérica. Y acá lo último hay un cuadrito que dice qué usar o qué recomiendan usar en cada caso. Me pareció interesante. Y con la otra pueden aplicar, programar en Python lo que explica esta página. Estas eran las dos cosas que habían quedado la otra vez, pendientes. No sé si tienen más dudas, si no, pasamos a las consultas que tengan sobre el TP, así en forma
abierta de todos los grupos, y después si quieren implementamos algo con respecto a grupos individuales. Guillermo, te hago una consulta. Sí. Cuando esto lo metamos, digamos, como input en el árbol de decisión, ya desaparece la variable categórica original y voy a tener, digamos, una variable más, y cada uno de esos niveles de la categórica original pueden ser un nodo dentro de ese árbol. O Claro, sea, voy a tener un nodo que sea free, code sí, code no, y warm ahí sí, warm no. sí o sí te queda binario, porque no hay otra manera. O tiene esa categoría o no la tiene. Ok, gracias. Y la otra desaparece, de hecho, porque solo puedo poner numéricas. Pero aunque pudieras poner categóricas, no, si el árbol aceptara categóricas, sí, podrías poner directamente la categórica, porque supuestamente el árbol la resolvería como si fuera no ordenada. Esto es para los métodos donde uno tenga que poner solamente valores numéricos. Los árboles pueden, o sea, hay otras implementaciones de árboles que sí pueden aceptar categóricas. Hay formas de tratar las categóricas, pero bueno, en esta implementación solo permite numéricas. ¿Dónde estoy? Bueno. Esta página me pareció interesante. Hay un montón de métodos estadísticos. En estadística usan R, ¿no? ¿En la materia? Sí, en las otras dos Sí. usamos R. Bueno, ahí les dejé acá. No sé si lo grabé. Ahí les dejé las tres, la de encoding, la de categórica versus continua y la paginita de stats para que lo puedan implementar en Python. Bueno, y ahora pasaríamos, no sé, si me quieren hacer consultas del TP, problemas que se encontraron, y lo vamos viendo, lo vamos resolviendo. Yo ahí tengo la página donde están los datos, así que esta la cierro. O si prefieren directamente hacer, como quieran ustedes, si se sienten más cómodos, después vemos cómo nos podemos organizar para hacer sesiones por ahí de 2 grupos. Capaz que sería, yo lo pensé también, la verdad estuve pensando el fin de semana, no se me ocurrió una manera práctica de entrada para hacer, me pareció más piola hacerlo primero todos juntos, porque se me había ocurrido primero hacer de a 2 grupos, o de a 3 grupos, cosas que sean más reducidas y yo pueda ver el código, pueda ver por dónde van. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Empiezo? Preguntarme ahora, pregúntame. Sí, sí. Bueno, esta primero con respecto a los datos. Viste que hay unos atributos que se llaman company y agent. Sí. Que son todas codificaciones, evidentemente, de compañías y de agencias. Y hay algunas que le faltan muchos datos. Bueno, está bien ahí. ¿Es que está nulo? No sé si... Sí, hay muchos nulos, pero no sé si es porque le falta dato o porque no corresponde dato, porque no corresponde una compañía o una agencia. Ahí hay, digamos, 3 formas de resolver eso. Una es poniendo datos otros, o sea, si realmente era que faltaban, no está bien. Ahora, si realmente es que no importa el valor, uno le puede poner otros, o nulo. Es más, hay árboles que tratan nulos y lo consideran como un valor independiente. Esa es una, pero uno tiene que estar seguro que la variable era que no correspondía para esa fila y no que faltaba. Porque si no las claro, aparentemente no corresponde. Entonces, si no corresponde, uno le puede poner valores otros. Porque o sea, podría quedar en nulo. O nulo le puedo poner, claro. Cosa que tome la categoría, porque me parece que tampoco acepta nulos este árbol. La implementación de Stalking. Entonces habría que poner eso. Otra es eliminando las filas, dependiendo de la cantidad que sea, ¿no? Si uno está seguro que falta el valor, uno las podría llegar a eliminar. Y otra es completando la fila.
Y ahí uno tiene que tener más cuidado, ¿no? Porque cuando la completa puede completar, hay dos formas de completar filas de ahí, como que se vuelve a abrir, como un árbol esto, ¿no? Se vuelve a abrir en dos. Una es poniendo la categoría más frecuente, por ejemplo. Esa es una, el riesgo de poner una categoría que no corresponde, sobre todo porque puede pasar que las que falten sean por algún motivo en particular, que falten las de una categoría particular, y no sea la que falte la más frecuente, falte alguna en particular porque dentro de todo el proceso, ahí por ahí conviene, no es este caso porque no podemos, pero si no estuviera en un trabajo convendría ir hacia atrás y ver cuál es la causa y el motivo por el cual esa categoría está faltando. Capaz que para determinada categoría da un error el programa y no la completa, y entonces todas esas categorías están faltando, y hay una categoría nueva que nunca apareció. Y la otra es haciendo una suerte de minería para esa columna, una suerte de machine learning para esa columna, con el resto de las columnas que conozco. Entonces completar, como que mi columna clase, como mi clase ahora sería esa columna que con los datos faltantes, y mis otras columnas intentan predecir qué categoría iría en esa fila. Esa es la más complicada y a veces puede llegar a resultar. No sé si esa última se entendió, esa última... Sí. Sí, algo así explicaron en Data Mining, pero había una librería que lo hacía, digamos. Sí, en Python seguramente hay. Eso no lo busqué, pero seguramente sí, acá debe estar también la forma de... Hay un objeto que es para completar, y que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Esto no era HotDes o ColdDes? Una cosa así era, me parece. No, acá mismo, la librería esta. Ah. El kit había unos métodos para completar. Que estaba, en la primera clase estaba, en algún momento, o en la primera o segunda clase estaba, cómo completar los nulos. Por eso, de cada tema se abre una variable, dependiendo cuál es qué dato es, qué tan frecuente o infrecuente es que falte el dato. De cada tema se abre un montón de posibilidades que uno tiene que analizar. Una consulta, yendo puntualmente esta variable, que es, son IDs de agentes o de agencias, ¿no? Y por un lado tienen muchos valores faltantes, sí. Y por el otro, cuando tenés datos, hay mucha atomicidad, o sea, tenés muchísimos agentes, muchísimas agencias. La otra es eliminar la columna directamente. Habría que ver bien si está dando alguna información, si hay alguna correlación entre los datos que tenemos y el target y la clase destino. Y si uno ve que no hay ninguna correlación, hace un test de correlación entre los que no son nulos. Y si no hay ninguna correlación, puede ser que o hay poca correlación, por ahí directamente la saca la columna esa. Están como molestando. Si hay muchas categorías, si hay muchos nulos, es difícil que pueda decirnos algo. No necesariamente, ¿no? Por ahí puede decirnos algo, pero... O por ahí ver si, en este caso, ni siquiera la podemos agrupar, porque es algo que no tenemos mucha idea de qué está hablando. No es fácil de agrupar tampoco. Porque si la pudiéramos agrupar, por ahí la agrupamos y después vemos un test de correlación a ver si nos está diciendo algo. Si hay alguna correlación con la clase, pero no es el caso tampoco. Por ahí convendría sacarla, ¿no? No digo que haya que sacarla, digo que yo analizaría si directamente la saco. Claro, porque aparte, digamos, si la usás como numérica, son IDs, como numérica no tiene sentido usarla. No, categórica no podés generar. Categórica hay que convertirla, y te va a dar un montón de columnas. Sí, me parece que y agrupar no la podés, es una... Sí, claro. Me parece que está más para sacarla que para otra cosa. Ahora, y otra pregunta, ¿podemos generar nuevos atributos calculados? Sí, eso siempre. ¿Sirve? Sí, capaz que no lo dijimos, pero siempre se pueden agregar otras columnas, sí. Ok, no sabíamos. Eso siempre viene, y eso es por ahí lo más divertido, porque si uno simplemente tomaría el algoritmo y metiera... Todas estas cosas son las más donde uno pone la cabeza, porque los algoritmos, uno incluso ahora está el método que vimos la otra vez, que busca solo los hiperparámetros.
Por lo cual toda esa parte está casi ya medio automatizada. La gracia está en qué uno le mete como columnas a ese algoritmo. ¿Cuál es la estrategia que uno usa para meter más columnas, o categorizar, o normalizar, puede ser en otros casos? ¿Más consultas? Otra más. Sí. El dataset tiene, o sea, tiene los datos para dos hoteles específicos, ¿no? Porque se nota Sí. que hay dos categorías, dos nombres de hoteles. Digamos, nosotros armamos el árbol y este árbol va a servir para predecir digamos, para estos dos hoteles específicos, o serviría para cualquier otro hotel, no sé, de la zona, o tenemos que tener en cuenta esa columna. Sí, esa es una buena pregunta, porque eso va a depender de varias cosas. Una es si la muestra para otros hoteles va a seguir siendo representativa. La verdad que eso en principio no lo sé. Uno estimaría que, no sé, no lo puedo saber. O sea, si no tengo otros casos, yo no puedo saber si eso lo puedo extender. Lo ideal sería agarrar muestras de otros hoteles, si uno quisiera probarlo para otros hoteles, y ver si mi modelo sigue funcionando en ese esquema. Tomar Claro, o algunos sea, casos de hay otros que ver hoteles y ver si si sigue consideramos. funcionando. Claro, perdóname, si consideramos esa columna o no, o sea, la columna del hotel es importante porque si la consideramos va a servir solamente para esos dos hoteles, el árbol lo va a armar. Más allá de que si la columna sirve o no sirve, ahí tenés razón también. Yo estaba pensé que la pregunta venía por el lado de si podía extender mi análisis, si yo podía venderle ese modelo a otro hotel. Sí, ambas vienen por los dos lados, o sea, si lo queremos vender, Si le no puedo vamos a vender a otro incluir hotel, esa. lo trataría con cuidado. Y lo otro que decís, si vos usás esa variable y está el hotel como... Resultaría raro que salga del hotel, pero podría ser que a un hotel cancelen más que en otro, y que haya una suerte de que salga en el árbol. En ese caso, no serviría para otro hotel, porque tengo esa categoría ahí que me está diciendo si es de uno o de otro. Por lo menos no serviría esa decisión, así que no serviría el árbol completo. Okay, Sí, o sea, verdad, lo decidimos nosotros a eso, ¿no? Sí, todas estas cosas, si quieren hacer aclaraciones, o sobre todo esto que estoy hablando, si quieren investigar y aclarar y probar distintas cosas, si quieren probar sacarlo o poner esa variable, capaz que esa variable le sale, pero no sé, si la sacan por este argumento, por ahí encuentran un árbol tan bueno como conteniendo esa variable. Y eso pasa también, si yo tengo una variable que me es muy cara en mi modelo, en la práctica, ¿no? Y yo no... Pasa mucho si yo quisiera usar el score de veras, por ejemplo. Yo siempre traigo datos porque estoy trabajando todo el tiempo con eso, perdón, que soy medio monotemático con eso. Si yo quiero el score de veras, pero me cuesta plata también el score de veras, entonces traten de no usarlo, aunque el score es muy bueno. El score de veras ya es un buen input para mi modelo, para poder hacer una mejora sobre mis conjuntos de datos. Y si yo lo saco, lo primero que tengo que ver es ver si puedo construir un modelo igual eficiente o mejor que si lo tuviera ese score de veras. Recién entonces puedo sacarlo tranquilamente. Si no, es como que estoy degradando mi modelo a sacar esa columna, y bueno, ahí dependerá. Ahí también uno tiene que irse, siempre tiene que hacer una evaluación de costo, ¿no? De todo esto, no solamente del modelo en sí, sino cuánto me cuesta a mí, cuál es lo más eficiente en costos, mi implementación o mi modelo que sea lo más eficiente en costos. Entonces, en este caso, cualquiera de las dos decisiones, dejarlo, ponerlo está bien, pero habría que aclarar el motivo por el cual uno lo saca o por el cual uno lo deja. ¿Cuáles son las consecuencias? Bárbaro, gracias. No.
como ven, para todo tema se abre una suerte de abanicos importante, y eso es lo divertido de esto. Yo tengo una pregunta, pero más administrativa. Sí. La fecha de entrega es el lunes que viene, que es feriado. El lunes que viene, que nos dimos cuenta que era feriado, que yo nunca Bueno. supe, tengo que explicar qué feriado era, ¿no? Debe ser del 20, no sé. El tema es, como consulta, el jueves... No, 20 de junio. El jueves, ¿podemos tener otra clase de consulta por las dudas? ¿Cómo podemos hacer? Porque la verdad que tuvimos esta sola, y a medida que avancemos por ahí pueden surgir más cosas. Sí, el jueves yo puedo llegarme a conectar un rato también, porque si se queda solo Leo, no va a dar abasto, porque va a estar haciendo tantas consultas. Y se nos ocurrió con Vivi ver alguna suerte de que, no sé, tenemos que ver cómo implementamos para poder armar grupitos chiquitos para el jueves. Nosotros en Data Mining lo que hicieron los chicos, armaron un Excel con rangos horarios de a 15 minutos, y hicieron como un renglón por cada docente, y armaron una reunión de Jitsi. Entonces cada grupo se iba poniendo en una casilla que esté libre en un horario. Entonces así, qué sé yo. Sí, esto me lo habían comentado usted la otra vez. Yo le comenté a Vivi, no llegamos a ponernos de acuerdo en cuanto a cómo implementar eso. Se lo vuelvo a comentar. Compartir un Excel, claro, un Excel para todos, y cada uno iba ingresando el número de grupo, digamos. Sí. Es una forma. Si querés te pasamos después el link como para que lo veas. Dale. Igual ahora, si quieren, me puedo quedar reunido con alguno de los grupos, no sé, si alguno está más, no sé cómo quieren. No sé si tienen más preguntas así generales o por dónde va cada uno, no sé. Tampoco, por mail nos mandaron preguntas, ¿no? Porque no recibí yo. No, yo te hago una pregunta. Estuvimos también, no sé, supongo que estaban todos parecidos porque estábamos con el otro trabajo práctico que era para esta semana. Una consulta, ¿hay algún método como para elegir, o sea, para elegir las variables, si elegimos 3, 4, 2, o sea, la idea era que no estuvieran correlacionadas entre sí porque si no, no aportan información adicional? El árbol... Pero no sé si hay alguna otra... En realidad el método de árbol, uno le puede dejar las variables correlacionadas. ¿Cómo? En árboles uno le puede dejar variables correlacionadas, no es como en otros métodos que uno debería tener cuidado de no dejar variables correlacionadas. El único problema ahí es que puede que a veces use una variable y a veces otra, dependiendo cómo sea mi partición de datos, que si están muy correlacionadas me va a usar alternadamente una u otra indistintamente. Pero en principio podés hacer de las dos maneras, o podés ver si hay variables muy correlacionadas, sacar una, o si no, dejar todas las variables. En general uno empieza a probar, ¿no? A ver cuál es la mejor forma, con varios árboles. Digamos, en la práctica uno prueba con distintos árboles y ve que... O sea, la idea sería como uno hace distintas cosas, evalúa las medidas estas de eficiencia, digamos, claro. Pero es prueba y error, digamos, no es que hay un método a priori antes de elegir las variables. Bueno, yo elegiría una que no tuviera tantas categorías, si fuera categórica o... No, en realidad sí, uno tiene una idea, una intuición de por dónde ir, pero no hay una prueba matemática de que para todos los casos uno le va a funcionar eso. Claro. Ese es el tema. ¿Y la recomendación 3, 4 variables estaría bien, por ejemplo? ¿De columnas de input? No. ¿Cómo? Como columnas, decís vos. No, sí, ponés todas las que consideres, no sé si se puede poner más. De 3, 4 me parece pocas. ¿Cuántas tienen en total? No recuerdo. No sé, hay como 20, 30, no sé cuántas son.
Por eso, no restrinjan en ese sentido. Ah, está bien. La cantidad de variables a poner. Yo lo único que sacaría es estas que digo yo que son raras, que parecería que tienen dificultades. Si uno quisiera sacar alguna que esté muy correlacionada con otra, para que se quede con una y siempre me marque una y no empiece a jugar, no empiece a pivotear entre una y otra, pero igual la dejaría, la probaría y veo si me trae algún dolor de cabeza, sacaría una, y nada más, no se me ocurre otra que sacar así. ¿Y columnas de fechas también dejarías? Depende, la fecha en general, creo que en este caso no aplica, salvo sí que la fecha me está diciendo en qué estación está, no la fecha en sí, sino por ahí convertirla, qué época fue, que digo, cuando contrató a la persona y que se dio de baja. ¿Para qué fecha fue? Eso sí, por eso depende, la fecha depende de lo que me esté diciendo. Porque si es un número, si una fecha es como un número de registro que va diciendo cómo se fue dando la secuencia de altas, capaz que no me dice nada, pero por ahí sí me dice algo. Hay que tener cuidado con eso. Claro. Pero en general las fechas no las toma bien un árbol. No, sí. Las fechas... ¿O la toma como un número? Fíjense, no me acuerdo de esta implementación. En general debería tomarlo como un date, pero no me acuerdo si en esta implementación también hay que hacer una suerte de transformación igual es sencillo, ¿no? Transformar algo numérico. Es poner año, o sea, en el formato primero el año, después el mes y después el día y ya queda ordenado. Pero como un número, digamos. Sí, creo que tenés que ponerlo como un número también. Año, mes, día. Si le pasás la fecha específica, el árbol por ahí se ajustaría demasiado, mucho por eso, a una fecha concreta, ¿no? Sí, por eso, yo por ahí puede ser que descubra solo el rango de fechas en el cual el árbol se abre, sobre el cual hacer la pregunta, pero imagino yo que por ahí viene por el lado de cuál es la estación o el mes por ahí en el cual hizo la reserva. Entonces ahí por ahí yo la transformaría, me quedo con el mes nada más. Por dar un ejemplo, ¿no? No importa el año que sea, me quedo con el mes. No creo que entre año y año haya diferencias. Siempre haciendo la suposición que mis datos van a ser homogéneos a través del tiempo, ¿no? Siempre estamos haciendo esa suposición, que lo que yo veo histórico es lo mismo que yo voy a ver en el futuro. Cosa que, por ejemplo, no está pasando ahora, ¿no? Con esto de la pandemia, que mucho del comportamiento se fue desviando. Pero siempre suponiendo que el dato del año pasado es el mismo que el dato de este año, debería yo poder excluir el año y quedarme, por ejemplo, con el mes. Y a veces se prueban ese tipo de cosas, a ver cómo fue el año pasado, cómo fue este, en cantidad de altas, en cantidad de bajas o evoluciones. Y este año por la pandemia podría hacer todo ese tipo de análisis en el dataset. ¿Cómo? Con la pandemia fallaron todas las predicciones. No, por eso, y bueno, depende de cuál sea la predicción, sí, hay una suerte de predicciones que no tienen mucho sentido. Yo creo que les comenté, nosotros en la empresa tenemos un algoritmo que dice cuánto dinero enviar a las sucursales al otro día, a los cajeros, a las sucursales. Y bueno, están dando muy bien, porque evidentemente el comportamiento que tienen ahora los clientes no tiene nada que ver con el que tenían antes de la pandemia. Pero uno puede hacer ese análisis, agarrar por distintas particiones y ver si está comportándose más o menos, si el comportamiento es similar entre una partición y otra que uno toma. No sé, son todas cosas que con la práctica uno se le va ocurriendo.
Después de hacer ¿Puedo hacer modelos. otra consultita? Sí. Yo traté, bueno, con la clase pasada de ir jugando un poquito así con el algoritmo, y me quedó un árbol que era como imposible ver y no hubo forma de ampliarlo en la pantalla y eran unos números diminutos. ¿Cómo podría ser en ese caso? Apliqué el comando, todo me salió, pero no hubo forma, no se leía nada de lo chiquitito que era. Está bien, en principio sí. No, sí, puede ser. No sé, habría que ver algún otro método para. No conozco yo en Python. Otros métodos para dibujarlo, si vos. Le doy alguna herramienta, si quieren les busco. Porque la verdad que si te presento eso, primero que yo no sabía ni qué. Igual en principio vos podés sacar de ahí las reglas que te da o ejecutar el árbol y si te da buena performance. Claro. ¿Vos querés ver por algo en particular? No, yo porque como estaba empezando quería entender un poco, empecé a jugar con los valores, todo. No, vos podés, sí, para entender está bien, sí, Sí, quería ver un poco, claro. Uno puede sacar qué variables son las que surgieron. Sí, o al cambiar las variables quería ir jugando y ver a ver qué. Ese formato en texto, creo que apareció en un momento, no me acuerdo. No me acuerdo, pero no hubo forma, no lo pude ampliar. Entonces no. Después me fijo a ver qué otro método de. O ese mismo método, no sé si de alguna forma se puede ampliar el resultado, como abrir, viste, por ejemplo en R, los gráficos podés hacer un zoom y te lo abre en una pantalla aparte. De abrir una pantalla aparte podés, pero te queda chiquito también, ya lo probé. ¿Te queda igual chiquito? Fíjate que vos si le das clic derecho, creo que te permite poder abrirlo en otra solapa del navegador. Bueno. A ver, no me acuerdo. Sí, creo que lo había probado yo. A ver. A ver si lo tengo por acá. ¿Dónde estaba? Pero esta es la primera que no vimos. Por ejemplo, bueno, ves, así no era algo así, pero puede ser. Pero no me quedó así, me quedó diminuto. Puede ser mucho, no sé cómo, pero. ¿Cómo hiciste Mucho más profundo. No, porque no era algo tan grande, pero era un dibujo más chiquito. Fíjate en que dice tutorial árboles de decisión. Cuando vimos la clase árboles de decisión from scratch. Ahí está dibujado con ese py.plus. Yo usé el otro, el que estaba más arriba. No, por ahí usaste el tree.no lo dibujaste. Ese usé, sí. El tree.plot. Sí. Py.plus. Sí, fíjate con esto, acá está el que dice graficar árbol, está el cachito del código. Bueno, me fijo después. Sí, mirá, no me acordaba esto. No, esto es una imagen directamente. Uno puede guardar la imagen y levantarlo en otro, para visualizarlo en otro lado. Igual el otro creo que también lo puedes grabar como imagen. Sí, no sé, no le encontré la forma. Bueno. No, pero usá este cachito de código que está acá. Sí, voy a probar este fácil el algoritmo, porque el otro era una pavada. Claro, este es un poco más complicado, pero nada, claro. Este cachito no. Lo copié de algún lado, no me acuerdo, pero. Esta clase se llama Tutorial Árboles de Decisión from Scratch. Sí, no me acuerdo cómo se los compartió a ustedes. Fíjate que tenga esto, árboles de decisión. No me acuerdo si dice tutor o esta la hice para mí y a ustedes les di otro. Sí, está bueno. No sirve tanto en la práctica, pero está bueno para como a modo de aprendizaje, poder visualizarlo. Sí, digamos que visualizarlo te ayuda mucho a tener una idea de qué es lo que estás haciendo.
Sí, tal cual, sí. Por ahí después uno en la práctica no va a ver el árbol cómo le queda. Cuando ya el tema canchero, pero sí para aprender. Igual había, quiero ver otro. No, acá también. Sí, acá lo encontré, lo tengo. Lo graficamos así, no me acuerdo. Sí, yo lo había graficado de la otra manera, sí, en algún lado. Sí, el de Scratch ese lo encontré. Bueno, buenísimo. No, sácalo de ahí entonces. Gracias, sí, lo saco de ahí. Bueno, hay que tener cuidado con dos cosas. Eso de las fechas, eso sí puede ser importante porque por ahí se puede, como decía alguno por ahí, uno se puede overfitear porque le pone fechas específicas de mis casos. Después entran en casos nuevos que tienen otras fechas y no coincide para nada. O sea, ahí está overfiteado mis datos. Eso es uno. Y la otra es no incluir variables, no digo que sea este caso, no incluir variables que me estén como haciendo trampa en el modelo y hablando del futuro. Hablando de alguna manera, dándome pistas de quién se va a ir, de quién va a darse de baja o no, porque son variables que se incluyeron a posteriori de las que yo voy a tener en el momento de hacer la predicción. Esas serían las dos cosas que hay que tener cuidado. ¿Puedo volver de vuelta? No. Bueno, no sé cómo quieren hacer. Si hay algún grupo que quiere quedarse ahora, si no, después veo cómo arreglo Vivi para el jueves, para que puedan tener como decían ustedes, algunos 15 minutos por grupo, para poder hacer preguntas. No sé, en nuestro caso, por ejemplo, te podemos dar nuestro link de grupo y te unís a nuestro link, pero... Al link de... ¿Dónde lo tienen subido? No, un Jitsi, hicimos un Jitsi para reunirnos. Bueno, sí. Pero no sé si todos los grupos tienen su Jitsi o su... Si vos te sirve mostrarme algo ahora, lo podemos ver, no sé. Y... No sé, Majo, cómo venís. Pero... No sé si ahora, por ahí para el jueves claro, seguramente el jueves. porque estamos bueno, dale, trabajen esta semana hasta el jueves. ¿Y si por qué no me escriben? A ver si quiénes... Te mandamos un mail y te damos nuestro Jitsi y vos nos decís en qué horario te podrías reunir. Y si tienen... ahí está, hagamos así. Y si el resto va a hacer preguntas también el jueves, mándenme como alguna idea de las preguntas que les surgen, cosa que yo tenga una idea de cuántos van a hacer y cómo me los puedo distribuir en el día. Tal cual. Pero si vos nos decís, qué sé yo, de 7 a 7 y cuarto, así, sí, no. por ahí puede ser antes, estoy pensando. Si ustedes pueden antes, por ahí puede ser antes. No hace falta que sea a las 7. Ahí tendríamos que ver cómo... Mucho más temprano de las 6 yo no puedo, no sé los demás integrantes. No, por eso digo, pero si alguno por ahí puede, yo en principio también, hasta las 6 trabajo, pero por ahí puedo robar algún ratito como para unir. Y el otro tema que nos queda, qué sé yo, el miércoles solo para avanzar un poco, porque mañana tenemos clases. Por eso. Claro. Bueno, traten sí, no sé. Bueno, veamos lo que podemos avanzar y te escribimos. Sí. Algún año hicimos que se podía entregar después, pero era bajando la nota, por lo cual tampoco les convenía mucho, así que no sé. Sí. No queremos. Lo que pasa es que se nos encimaron los TP, por eso sí, bueno. no pudimos avanzar mucho, pero sí para el jueves tenemos que estar avanzados. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, gracias, Guille, hasta el jueves. Hasta el jueves. Si algún otro tiene alguna consulta, me quedo callo, Guillermo, te hago una pregunta sobre el punto
una de las cuestiones que pide el TP es sobre el balanceo de clases. Ah, sí. O sea, si bien no tenemos un 50%, 50-50, no es 50-50 la relación de bajas respecto a la cantidad de reservas total, entiendo que la cantidad de bajas de reservas que hay es bastante elevada, ¿no? Como para... ¿Qué porcentaje era? ¿Te acordás? Ahí te digo, eran como 40.000. Eran, porque si es 30, 70, 40, 60, todo eso no tiene sentido. Cuando es desbalanceado estamos hablando de que hay uno de los buenos por cada 100 de los malos o mucho menos. 1% o mucho menos. Igual todo es cuestión de probar, ¿no? Porque por ahí sin balancear me da bien, me encuentra bien los casos. Por ahí son muy obvios los casos de una clase, por más que sea minoritaria y los encuentre. Para balancear en ese caso tendrías que eliminar. ¿Cómo? Perdón, dale. Perdón, no, era que digo, para balancear en ese caso tendrías que eliminar registros hasta que queden parejos. Ahí de vuelta, ahí hay dos formas. O eliminar registros hasta que queden iguales. El peligro de ahí es que elimines datos de la clase mayoritaria que sean importantes para determinar que son de la clase mayoritaria. Habría que hacer un buen muestreo de con cuáles te quedas. Tendrían que ser representativos de la clase mayoritaria los que eliminas, con los que te quedas. Y el otro es, hay algoritmos, creo que este tiene un valor de peso, que vos le decís cuántos pesan la clase minoritaria, con lo cual el árbol, cuando arma el árbol, los considera como que hay muchos más de esa clase. Está bien. A mí acá me quedaba la duda igual, que una de las cosas que por ahí puedo llegar a probar, digamos, el 58% sí. Supuestamente canceló. Sí, ahí ya hubo una muestra, seguro. Cuando tomaron esos datos ya no creo que sea así en la realidad. Pues lo que pensaba es quizá, en lugar de decir si cancela o no, porque está bien, es lo que plantearon en el trabajo, quizá darlo vuelta. Es lo mismo. Debería dar lo mismo. Es lo mismo. Le va a costar más o uno u otro. Pero no, igual con ese porcentaje no tiene sentido. Ni pensarlo el tema. Ok, y aprovecho para hacer una pregunta. Sí. El primero de los puntos después del G habla de armar conjuntos de entrenamiento y validación, usar 50 semillas y graficar las métricas. Ahí arrancamos con un árbol, digamos, sin parámetros. Sí. Ok, o sea, sí. el árbol es lo que habíamos hecho en algún momento, similar a lo que habíamos hecho en algún momento en una de las clases. Ok, perfecto. Ahí era solamente la distribución, me parece, no me acuerdo bien cómo era el ejercicio de la clase, pero es parecido a eso. Claro, o sea, porque en definitiva quiero saber a qué se apunta ahí como para después volver a iterar sobre el árbol mejor elegido y ver si hay algo más o lo dejamos. No, es solamente para que todos los ejercicios son para que vayan viendo cómo impacta la elección de las muestras, cómo impactan los nulos, cómo impactan las categorías, o sea, es para que vayan viendo los efectos de cada uno de esos hechos en el árbol, en general, ¿no? en el algoritmo de Machine Learning. Bien, gracias. ¿Hay alguien me estaba por preguntar algo? ¿Levantó la mano? No sé si... Era justo yo. Ah, listo, perdón. Listo. Bueno. Hacemos así entonces, me va mandando correo a ver más o menos para dar mi idea por dónde van y que si van a tener muchas consultas y yo me organizo el jueves. Y si no tienen más,
dejamos acá. Yo me quedo acá igual, no sé, como quieran. Voy a dejar de compartir acá. ¿Quieren ver algo más de acá? Bueno, ahí está. Estuvieron mandando al chat, pero no. No, estaba listo. Yo tal vez te pregunto, si podés mostrar algo de la clase pasada. Sí. Tengo dudas en cuanto a temas de nomenclatura. A ver. Espera que me fijo. Abro el de la clase pasada. De este tema, decís vos, de esto que vimos en... Sí. A ver, sí, la parte de árboles. Acá vimos lo de las fronteras. Sí. Acá cuando comenzás, ahí un poquito más arriba, me queda claro que vos estás trabajando con un dataset y que le asignás primero columna 1, columna 2 y después la clase. Sí. Pero después cuando vas a la parte de que abrís en... Bueno, este es el que había hecho yo, el tree-plot tree. Y después cuando vas a la parte de que armás los grupos de validación y de test, ahí es como que me empiezo a confundir porque es como que trabajás como con variables, no veo tanto las columnas. Cuando definís X-test, Y-test, no, un poquito más abajo. Cuando empezás a definir train, validation, claro, acá. Acá, por ejemplo, un poquito más abajo, acá. Es bueno. como que X-train, empezás ahí, y ahí ya dejo de ver el dataset, o sea, me cuesta entender si X-train es un vector. Lo puedo ejecutar de acá y... No me acuerdo si desde dónde lo puedo ejecutar. No, porque esto estaba colgado, esto del cáncer estaba colgado, después me parece que venía más... Claro, era otro tema. Está bien, sí. Yo para mostrarte cada una de las variables, porque vos de última podés... ¿Ves? Por ejemplo, me cuesta entender por qué haces features igual... Dale, ahí. O sea, yo entiendo que es el dataset y que usás la variable features names, pero no entiendo por qué después lo llamas features a eso. Ahí te digo. Veo hasta dónde puedo ejecutar de acá. Bueno, tenía este caso de... que tenía... Sí, un montón de datos. Claro, mi duda, digamos, no sería tanto con árboles en sí, sino con Python. El i generalmente lo separo como target, entonces el i-train va a ser todos los targets de mi conjunto de entrenamiento. Y el no, esa parte yo la entiendo, lo que no entiendo es la nomenclatura. ¿Por qué, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, cuando digo, lo divido en test y entrenamiento, ¿no? Sí. Entonces, voy a tener mi X-train y mi Y-train, va a ser mi clase para el conjunto de entrenamiento y todos mis features. Ahí está. Pero esos son, claro, esos son arrays. Claro, a ver, no sé cómo mostrarlo. Bueno, podría... ¿Entendés mi duda cuál es? Sí, te quería mostrar. No. Verlo de otra manera, porque así no se entiende.
Estos van a ser, bueno, se me ponen los nombres de las columnas, ¿no? Pero van a ser todas las columnas de características de mi problema sin el target. Acá no tengo el target, pero sí tengo todas las otras columnas. Pero solamente el subconjunto de entrenamiento, eso llamo X-Train. Sí, esa parte me queda clara. Lo que no me queda claro es como que definís 4 vectores juntos allá, X-Train, X-Test, bueno, los 4 juntos estás definiendo. Esto me devuelve, porque esta función, porque Python, no sé si das duda, porque esta función de Python, yo puedo devolver una suerte de conjunto de elementos de retorno. Claro, eso es lo que me cuesta ver. Esta función es como que en el return, al final, va a ser que devuelve X-Train, XT, lo mismo acá, me hace un return de esto, y yo lo puedo capturar así, es como, sí, por ahí no es habitual en otros lenguajes, pero Claro. es lo mismo que si yo hubiera ejecutado esto y después hubiera hecho una función que me haga un get de cada uno de estos. Si fuera Está bien, objeto puro. pero después vos necesitas un array, no un data frame para después seguir trabajando. Y después, creo que sí. Sí, eso sí. Creo que en el árbol podés poner las dos cosas, un array o un data frame. O sea, el manejo de los datos me cuesta en Python, eso es lo que me pasa, más que el algoritmo en sí. Y acá creo que en el algoritmo toma los dos tipos de datos, ¿no? Yo creo que acá está como array, ¿no? Y el primero lo hiciste con data frame, y este pareciera que con array. Sí, me parece que este de split, acá le estoy pasando a los arrays. Eso es un data frame. Son los arrays directamente. Ah, value es array. Ah, por eso, acá le estoy dando los values del data frame. Ah. Y acá en realidad le estoy dando el array. ¿Acá qué puse? En el primero me parece que era con data frame. Le pongo, en realidad si yo ejecuto esto, sí. Y en el primero, arriba de todo, en el primero que hiciste. No, más arriba. No, en el otro ya no sé. Este me parece que era un data frame, acá ¿no? No lo dividí los datos en test y entrenamiento. Entonces, acá, pero ahí te tomó. Y acá el Decision Tree Classifier, acá sí creo que estoy tomando. Un dataset, ¿no? Le paso un data frame acá. Ah, no, que pasa no lo ejecuté esta parte. Ah, bueno. Pero pareciera que es un data frame eso. Sí, sí. Sí, parecería. La verdad no sé si el método toma, si la función esa toma, a ver, indistintamente un array o un data frame. Sí, acá toma un data frame. Claro. Yo le hubiera puesto values acá. Me toma el... Eso es un array ya. Claro, eso es un array. Y no sé si es tan de igual, la verdad, no sé. Parecería que sí. Parecería que te igual. Sí, está bien. Entonces, como se dice sobrecargado en computación, digamos que le podés la función interpreta el tipo de dato que le estás pasando y si no la convierte. Está bien. Sí, eso me cuesta ver. Las dos funciones con los distintos parámetros. Claro. Sí, ahí bueno, gracias. Podríamos saber qué le ponía en cada caso. Habría que ir a la definición a ver qué tipo de datos permite como parámetros. Claro. Bueno, bárbaro, gracias. No. Y después de acá, esto es lo que decía yo antes, que era medio va a haber algún gráfico parecido a esto. Y no sé si acá habíamos dejado algo pendiente. No. Puede ser el último punto. Esto puede ser interesante, que son las features de importancia, con un grafiquito, si quieren mirarlo, para saber cómo graficar este tipo de cosas. Pero es cada variable individualmente ahí. Esta es cada variable individualmente, qué tan importante es. Y en un árbol solo, acá está hecho con un random forest, que es lo que todavía no lo vimos. Pero lo mencionaron en data mining, random forest. Por eso, en un árbol solo es
básicamente cómo va apareciendo la variable en el árbol. Si aparece al principio de todo, es la primera en importancia. En un random forest no necesariamente, ya lo vamos a ver, porque pueden aparecer en distintos árboles, que es un conjunto de árboles. En distintos árboles esa variable puede aparecer en distintos lados del árbol. Pero esto lo haces después de haber hecho el árbol. Esto lo hago después de haber hecho el árbol. O sea, te dice cómo las usó, digamos. Claro, acá está el árbol, y claro, después de haber construido el árbol me dice cuáles son las importantes de acuerdo al algoritmo ese. Claro. Este es el efecto de balanceo. Curva ROC, esto no sé si lo vimos. No me acuerdo si llegamos a verlo esto. Pero acá está cómo poder graficar una curva ROC. El tema de la curva ROC en árboles es particular. No sé si lo llegué a comentar la otra vez. Si no les comento ahora. Porque estoy asumiendo que cada nodo tiene una suerte de score o de grado de pertenencia. Porque fíjense que acá el nodo que está marcado como azul, que no me acuerdo si era, a qué correspondía, dice 8.1, en realidad le voy a asignar al valor de máxima, al que tenga el valor máximo, ¿no? La categoría que tenga el valor máximo, en este caso al 8, a la categoría 2 de la clase objetivo. Pero sin embargo no es totalmente puro, con lo cual yo le podría dar una suerte de probabilidad diciendo que tiene 8/9 probabilidad de que sea azul. Y acá tiene que sea rojo o naranja, 169/170. Hay una suerte de casi probabilidad, lo que pasa es que está visto solo sobre mi conjunto de entrenamiento, que yo le puedo asignar. Y en función de esto yo me puedo construir esta curva ROC, donde la curva ROC, yo tengo una función que es justamente la curva ROC, que le paso voy a hacerlo sobre mi test, ¿no? Le paso los i de mi conjunto de test y esas probabilidades, que no llega a ser la salida. Es qué tan probable es, para cada i de mi conjunto de test, le digo qué tan probable dijo mi modelo que se corresponde o no con mi test. Digamos, si mi test decía que tenía que ser 1, y yo tenía, por ejemplo, 0,9, que sea 1, en mi test por ahí decía 1, y yo le decía que era 0,8, que sea 1, dependiendo en qué rama cae, y si en mi test decía 0, yo por ahí decía 0,1, o sea, al revés, ¿no? Que es muy improbable que sea 1. O sea, con esa suerte de nomenclatura, yo me puedo construir esta curva ROC, donde la curva ROC, fíjense que tiene los falsos, esto es true positive rate y false positive rate, o sea, los falsos positivos y los verdaderos positivos. No sé si esto lo llegaron a ver, en la teórica vieron esto, ¿no? No me acuerdo si lo vimos. Sí, en la teórica sí, pero en la práctica no lo habíamos visto la semana pasada. No, no lo vimos. Bueno, creo que era lo único lo último que me faltaba. ¿Con este algoritmo ahí lo llegamos a hacer? ¿O falta algo? No me acuerdo si esto lo llegamos a mostrar, si lo llegué a mostrar. Creo que no. No, bueno, pero digo, ¿con esto ya es la solución o falta hacer el... No, no es la solución, no hay que hacer nada. Está bien. No, por eso digo, yo acá construí el árbol, voy a ejecutarlo todo y listo. O sea, esto que estás explicando es para cuando tenés que clasificar 0, 1, y en vez de darte 0, 1 te da un porcentaje. ¿no? ¿Cómo?
O sea, en vez de darte un 0 y un 1, te da una suerte de porcentaje de cuánto se acerca al 1 y cuánto se acerca al 0. Claro, porque en realidad el nodo no es totalmente puro, es muy difícil que sea totalmente puro. Ojalá, quiere decir que está perfectamente clasificado, por lo menos en mi conjunto de entrenamiento. Uy. Hice lío. Si fueran todos puros los que me quedan, eso, por lo menos sobre mi conjunto de entrenamiento, funcionó perfecto. Después hay que ver si está sobreajustado, ¿no? Es otro tema. Y cuando lo empiezo a subir en las ramas, podándolo, por ejemplo, para que generalice bien, puede ser que seguramente en las hojas no me van a quedar puros. Entonces hay alguna visión de verlo como esas dos hojas, como que me da una suerte de probabilidad de qué tan cerca está una clase de la otra. Y entonces sería cuando hay 2 clases nomás. ¿Sería cuando hay 2 clases nada más? ¿O cuando tenemos 3 clases, cómo sería? Cuando tenemos 3 clases, sí, hay otra manera. Se podrían ver varios curvas ROC donde se pone una clase frente a las otras, alternadamente, ¿no? Si tengo 3, serían cada una respecto a las otras 2. Pero ahí ya no es tan fácil verlo. Por el ajuste completo del modelo no es tan fácil verlo, hay que hacer una cuenta entre las 3. Por medio de la curva, ¿por qué? Porque uno después en la práctica, uno tiene un punto de corte que se le dice que es a partir del cual yo puedo considerar un elemento bueno o un elemento malo. Esto seguro lo vieron en la práctica, en la teórica. A partir del cual yo puedo considerar mi caso bueno o mi caso malo, o mi clase A y mi clase B. Y esta curva ROC señalaría en cada punto de esto es un punto de corte distinto de ese score que yo le pongo para determinar cuándo es bueno y cuándo es malo el caso. Entonces yo tendría que armar un proceso final de optimización que me diga, no solamente una vez que obtuve mi árbol, que me diga cuál es el punto ideal que yo elijo para poder determinar cuándo mi caso es bueno y cuándo mi caso es malo. Y eso depende también, de vuelta, de un montón de factores. Si yo estoy en estudios clínicos donde me es muy costoso hacer determinadas pruebas, o por ejemplo, otro caso, ahí me estaba yendo para otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera tener en un estudio médico, donde yo quiero tener certeza de capturar todos los que tienen una enfermedad, y no me importa dar por que tienen una enfermedad, o es menos costoso dar que tienen una enfermedad, aunque estén sanos, porque de última después se va a llevar un susto, pero de última después en otro estudio se va a determinar que no tiene esa enfermedad. Pero si yo le digo a uno que está enfermo que no tiene la enfermedad, es más costoso. Entonces en función de eso yo puedo jugar con ese punto de corte y decirle cuándo yo considero que un caso es positivo o cuándo considero que un caso es negativo. Para eso se usan todos estos esquemas de determinar el punto de corte y curva ROC. Y uno de los métodos, seguramente lo vieron en la práctica, en la teórica, el área bajo la curva, que es determinar el área bajo esta curva de ROC que me queda, me da un indicador de cuán bueno es mi modelo. Pero para eso, si yo partiera de... si hubiera puesto acá el IOUT, que era el que me daba el IPRED, fíjense. Si yo en vez de estos porcentajes le pongo el IPRED, para graficar la curva, no sé si me va a dar algo incluso. ¿Ven? Me dan una cosa, porque es 1 o 0. No hay otra forma, no hay una suerte de gradualidad en probabilidades para el score. Es 1 o 0. Porque yo acá, en este IPRED, me devuelve 1 o 0. Si me va para esta rama, me devuelve 1, porque es la segunda componente, que es el más alto. Si me va para esta rama, me devuelve 0, porque esta rama es más, pero no hay una suerte de probabilidad. Entonces me da así tajante, por eso esta curva me da... No hay forma de elegir ningún punto de corte, porque de hecho yo estoy dándole que
yo le estoy acertando tajantemente. No tengo una suerte, no le puedo definir una suerte de score, decir qué tanto puedo ajustar yo ese score para determinar si es bueno o malo, porque no le doy una probabilidad, le doy directamente algo, dos umbrales, o es 1 o es 0. Entonces para eso se juega con este outprof, que si lo vemos, ven acá me diría que el primer caso está más cerca del malo, suponiendo que 0 es malo y 1 es bueno. Acá 0,985 me da como, está muy cerca del 1 y etcétera. Acá 0,765 está más cerca del 1. Me da una suerte de probabilidad de acuerdo en qué nodo cae. Y con eso, el otro, sí, fíjense, vamos a ver las dos variables. Y pred, a ver si las puedo ver así las dos. ¿Ven? La primera me da 0, 1, 1, 0, 0 es tajante. Cuando construyo la curva ROC esa de verdaderos positivos y de falsos positivos, me da esa curva bien tajante. En cambio, si yo miro esta, me da estas probabilidades. ¿No puedo ver las dos juntas? ¿Ven? Cuando me da 0, 1, 45, digo que es 0. Cuando me da 9, 85, digo que es 1. 1, 0, 0, 0, 0, 45, digo que es 0. 0, 6, 5, bueno, digo que es 0. Pero acá porque digo que es 0, pero acá también estoy considerando una suerte de punto de corte donde yo le digo que no es 0,5 acá el hecho. Si yo me guiara por estas probabilidades, mi punto de corte me está diciendo que si es mayor que .0600, mayor que .605, todavía sigue siendo, hasta 0.605 sigue siendo 0. ¿No? ¿Está bien lo que digo? Esta es de 0.145, esta es el .985, esta es .765, esta es 0.45, que es bien 0, pero esta es 0 y sin embargo tiene un 0.605. Sí, claro. Sí, es como que mi punto de corte no es 0,5 ahí, en este caso. Entonces yo cuando juego con eso... Ese umbral se lo pusimos nosotros en el... cuando llamamos al árbol o... No sé dónde le pusimos el umbral, estoy entrando en esa misma duda. Eso se lo busco después, a ver por qué está dando... ¿Por qué determinó que acá era 0 aunque tenga... no sé si hay una correspondencia así 1 a 1, pero... Puede ser que sea parte entera, que se separe por puede partes, ser ¿no? Porque, a ver... No, porque... ¿No? Fíjate que acá tiene... Si no sería siempre igual. 0,985 está cerca del 1. Sí, igual el máximo... Acá en este 1, todo en ese nodo hubo 100% de casos en 1. Habría que ver, por ahí sí, por ahí habría que ver el arbolito con respecto a este, ver cómo, porque fueron dando esas. ¿Cuál es este caso? ¿En qué hoja cayó? Y qué porcentaje tenía de uno y otro caso, y por qué me determinó que sea 0, por más que mi outdrop sea .605, porque en principio debería ser 0,5 el corte, por defecto, salvo que le hayamos dicho otra cosa en otro momento, o esté evaluando de otra manera en nuestro árbol. Tendría que ir para atrás a ver cómo lo fui armando. ¿Dónde armé el arbolito este? Acá. No, en ningún momento le dije nada. Lo debe tener por default, ¿no? Sí. En algún lado. Sí, no, pero si uno fuera razonable debería ser 0,5, ¿no? No sé, yo tiraría más para un 0,70, más arriba de 0,70, pero no sé qué criterio se usa. No, porque depende del problema eso, no está ni bien ni mal, depende del problema, pero a algún lado yo le tengo que especificar a partir de cuándo. Puede ser que tenga que ver con la cantidad de mi muestra, como esté, no sé, después se los digo, no quiero empezar a arrojar cosas que estoy inventando sobre la marcha, después se los digo. Estoy viendo a ver si hay algún parámetro por ahí.
Después me lo anoto y después se lo digo. Hay un montón de parámetros que no están. Este era el del apodo. No hay problema igual. No, pero a mí me queda la duda. Porque acá ya estaba desbalanceado esto. Capaz que tiene que ver con eso. La entrada eran 170 contra 9. No, pero este es mi test, ¿no? Mi arbolito, ¿dónde está dibujado? No, este es mi entrenamiento. Puede ser, habría que ver qué cuenta hace para determinar. Después se los debo eso. Pero se entiende la idea, ¿no? Después el árbol de... Sí. Yo voy poniendo, a medida que voy agarrando casos, voy graficando los falsos positivos con respecto a los verdaderos positivos. Y en un ejemplo práctico, yo podría... ¿Pero ahí estás graficando los positivos solamente o dónde...? No, es un gráfico de falsos positivos con respecto a verdaderos positivos. Por ejemplo, yo supongamos que a mí me vuelvo al ejemplo más mío de bancario. Supongamos que yo tenga que estar haciendo una trilla, o sea, una fuga de clientes. Y yo tenga que hacer una campaña. En mi campaña me dicen todos los valores, todos los clientes ordenados por la probabilidad que se vayan. En definitiva voy a tener eso, ¿no? De más probable a menos probable. Yo en principio, si mi campaña, si el estímulo que yo le doy para la gente para que no se vaya es 0, o sea, no tiene costo, ¿para qué hice la trilla? Le mando a todos y listo. No necesité hacer nada. Si es un mail nada más a todos y... En el otro extremo, si yo para retenerlos voy a ofrecerle algo, le voy a hacer un préstamo más provechoso, algo que a mí me cueste, yo no le puedo mandar a todos esa oferta. Solamente le voy a mandar a los que a mí me interesen. Y ahí hay dos cosas, vuelta a saber en dos. Primero, tengo que evaluar si los que verdaderamente se me están yendo, si los más probables que me dice el modelo que se vayan, son los que más me interesan a mí quedarme, porque son más rentables. Pongamos que sí, pongamos que la probabilidad de los que más se vayan, cuanto más probable que se vayan, me interesa, no me estoy fijando en qué es rentable y qué no. Entonces, yo digo, ¿cuántos quisiera, qué costo tendría qué costo me gustaría, cuánto quisiera gastar? Entonces yo sé que si tomo el 20% de falsos positivos, voy a agarrar si yo corro el riesgo de mandarle el 20% de falsos negativos, de falsos positivos, digo, o sea que yo considero positivos, pero que no se iban a ir y yo le voy a hacer una campaña inútilmente, le mando un 20%, o sea, este es mi costo mío muerto, pero voy a capturar el 100% de los que se están por ir, que son verdaderamente que se están por ir. Entonces yo digo, listo, le mando a todos estos. Me considero que pongo un punto de corte de tal manera que yo le mande a todos los positivos y el 20% de los negativos, de los falsos positivos, perdón. Ahora, si este 20% para mí es mucho, porque mi cartera es muy grande, y yo si le mando el 20% de lo que me dan falso positivo a mí, es un montón, yo le puedo mandar al 10% de falsos positivos, pero entonces solo puedo conseguir el 90%, o sería muy suficiente, ¿no? El 90% de los que verdaderamente se están por ir. Y ahí voy jugando con qué punto de corte poner para saber a quiénes selecciono para mi campaña. ¿Cuáles elijo para enviar cuáles elijo yo realmente? ¿Qué lote voy a mandar? Por eso, en definitiva, sigue como final, siempre hay un último paso de optimización que yo, no solamente mi modelo me dice un número, pero yo siempre tengo que jugar después qué realmente para mi negocio, cómo realmente mi negocio quiero implementarlo. O sea, esta curva ROC sirve para varias cosas. Otra es para lo que decía, la I bajo la curva, que la I bajo la curva me mide cuán bien, de alguna forma, cuán bueno es mi modelo. Acá les dejo, bueno, es esto nada más.
es esto, el rock curva, o sea, el i-test, que son los test verdaderos, ¿no? Los que, cuando yo sé los valores que me van a dar, pero que son reales, y las probabilidades de las hojitas que me fueron quedando, o sea, que qué tan impuras son. De acuerdo a la probabilidad de acuerdo a la impureza que tiene cada hoja. Claro, porque ese dato, cuando lo pongamos con el dataset verdadero, digamos, no lo vamos a tener, por eso Sí, lo estimamos. perdón, no se lo dije, sale de... no, este no, a ver. Sí, lo O tengo sea, que los tener. falsos positivos. Sí, este sale, no me acuerdo si... ¿Dónde está? Este sale de algún lado. Me lo da el... Por eso tengo la probabilidad, pero no tengo certeramente los falsos positivos, no los tengo porque cuando tengo un dataset que viene de afuera no tengo, digamos, tengo la predicción nada más. No, siempre sobre tu conjunto de test eso. Tenés acá una matriz de confusión, si quisieras, de todo el conjunto de test, ¿no? Sí. Acá sí le meto el test, los verdaderos y los predichos. Ah, ok. Y ahí me dice cuántos son verdaderos. Está bien, pero cuando vos implementás el árbol en un dataset nuevo, que digamos... No, ahí no, siempre esto lo estoy viendo sobre mi conjunto de test. No sabés. No, claro. Pues no sabés qué esa lo van a curva hacer. ROC, o sea, cuando vos decís, se lo mando a mi 20% de... No. Cuando le decís eso, no, si Sí. estás haciendo... está haciendo uso del modelo para saber, o sea, un nuevo conjunto de datos, o se lo pasás al modelo y te va a dar esa probabilidad. Esa probabilidad es la que... No, esto lo tenés en un conjunto de test. Sobre este conjunto de test haces una suposición de que tu conjunto nuevo va a tener un comportamiento similar. Sí, si no tiene comportamiento similar de todo lo que estuviste haciendo, no te va a servir nada. Claro, está bien. Estás asumiendo eso, sí. Estás asumiendo que este 20% en mi nuevo conjunto va a ser igual que en todo lo que estuviste midiendo anteriormente. Claro. No me acuerdo dónde saqué este, pero seguro lo saqué de algún lado, de alguna función del árbol. No me acuerdo. Bueno. No, nada, también se los debo eso. No sé dónde lo saqué eso. Sí, no te preocupes. Pero lo importante es que se entienda la idea, digo, de... Sí, tal cual, por eso. Se usa la curva ROC y para... y cuáles son los métodos que yo puedo ir armando los distintos indicadores de cómo está funcionando el árbol. Nosotros sí los vimos, ¿no? Sí, nosotros los vimos. Las curvas creo que no habíamos llegado a ver los gráficos. No me acuerdo si la curva... Estos pueden ser, los cuadrados, estos pueden ser, no me acuerdo bien, pero los gráficos... Hasta acá sí vimos, yo creo que después no, igual esto sí también, la matriz de confusión, esto es lo mismo, pero el gráfico de la matriz de confusión, o sea, lo mismo que vimos antes, pero la matriz de confusión. Pero en gráfico. Y esto no, después hay una cosa que salteé porque lo vamos a ver después, esta parte la vamos a ver después, de calibrar los modelos. Y quedaba esto, pero nada más. ¿Esto qué era? A ver. No, esto también lo dejé para después. No, esto quedaba de la curva ROC nada más, porque después ya termina. Acá, ahí si quieren, miren, una explicación bonita de la curva ROC.
Ah, este está bueno. Este no se lo llegué a mostrar, esto sí se lo llegué a mostrar. Miren, acá aclara un poco. Me había olvidado de esto, perdón. Porque era para la otra clase y después nos llevó más tiempo. Este está bueno. Yo acá puedo separar, armarme dos muestras sintéticas con dos gaussianas, donde acá le digo la media de ambas y el desvío estándar. Yo si le pongo 0, 0 me va a dar la misma curva. Si le pongo 4, cada vez se separa más. Cuando más se separan, más fácil es discriminar, ¿no? Y esta es la curva ROC de los falsos positivos y de los verdaderos positivos. Y esta liñita es mi punto de borde. ¿Okay? Ahí está. El ideal sería tenerlo ahí. Si yo quisiera que sea 0.5 el punto, o sea, si me da lo mismo tener falsos positivos o falsos negativos, lo ideal para que discrimine perfecto sería ahí. Y para eso tengo este punto de acá. Sería este punto de la curva ROC. Esta está buena porque, dependiendo cuál es mi problema, cuántos falsos positivos o cuántos falsos negativos yo me aguanto, o mi negocio aguanta, es donde debería yo elegir este punto donde mi árbol discrimina. El árbol va a ser el mismo, donde yo le digo qué punto de corte hago que yo pueda interpretar si es 1, 0, bueno o malo, o clase A y clase B. Esta está acá, al final de la clase esa. Así que, fuimos quedando poco. Fuimos quedando poquito. Sí, somos poquitos. Bueno. No sé, esto está bueno, me olvidé de mencionarlo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Creo que participaron poco, no sé, como el resto no sé si fue porque... Supongo que están con el trabajo práctico. Sí. El trabajo práctico de la materia. Sí, que tenemos para mañana para entregar. Bueno, dale, vaya. Supongo que está con eso todo el mundo. Sí. No, igual vi pocas consultas, también, no importa, no sé, después veremos después en los resultados. Bueno, seguro nosotros tenemos que ver hasta dónde avanzamos y te escribimos para, buenísimo, no, para el jueves. Dale, sí, perfecto. Bueno, gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Chao, Chao. Chao, gracias. Chao, Jordan.